Nadie pensaría que una rana decapitada reaccionaría ante un estímulo, ¿verdad? Sin embargo, en el siglo XVII, científicos como Stephen Hills y Robert White demostraron que un animal decapitado puede moverse en respuesta a un estímulo. Esto nos lleva a una pregunta: ¿dónde reside realmente el control de acción de los seres vivos? ¿O es acaso el cerebro el único responsable? ¿O hay otras estructuras más bien del sistema nervioso que pueden generar respuestas? En este capítulo, Bogues más bien explora un poco sobre lo que es la neurofisiología y cómo es que ésta se abrió paso en la historia, desde las ideas de Descartes hasta los descubrimientos de Sechenov, y cómo es que cada uno de estos experimentos nos acercó a entender un poco mejor lo que son los reflejos y la energía nerviosa. En el siglo XVII, Descartes creía que los nervios eran simples conductos por donde circulaban los espíritus animales desde el cerebro hasta los músculos. Sin embargo, esta idea presentaba un problema: los animales decapitados seguían moviéndose. En su momento la pregunta fue: ¿cómo es que esto es posible? Y uno de los primeros en abordar esta confusión fue el reverendo Stephen Hills. En 1730 experimentó con ranas decapitadas y observó que sus patas reaccionaban a estímulos si la médula espinal estaba intacta. Esto sugería que la médula tenía un papel más activo de lo que Descartes imaginaba. Pero no fue hasta 1751 cuando Robert White llevó estos experimentos más allá. Descubrió entonces que incluso con un pequeño fragmento de la médula intacto, una rana podía seguir reaccionando. A esto lo llamó acción refleja y propuso que funciones involuntarias como la digestión o la secreción de salivar dependían de estos mecanismos. ¿En algún momento te ha pasado que se te hace agua en la boca al ver algún alimento que te gusta mucho? O por ejemplo ahorita, piensa en un limón, imagínalo, recuerda su sabor. ¿Se te hizo agua en la boca? Pues esto sería un reflejo involuntario, justo como lo describía White. Ahora bien, en el siglo XIX la pregunta ya no era si la médula espinal tenía un papel en los reflejos, sino más bien era cómo es que funciona exactamente. Entonces llega Charles Bell, quien en 1811 descubrió que cuando se pellizcaban las raíces anteriores de los nervios espinales, los músculos se contraían, pero cuando se pellizcaban las raíces posteriores no ocurría nada. Más tarde, en 1822, François Magendie replicó y amplió estos experimentos y demostró así que las raíces anteriores eran más bien motoras y las posteriores eran sensoriales. Este descubrimiento sin duda fue muy importante, ya que se convirtió en la famosa ley de Bell-Magendie, un principio fundamental en la neurofisiología. Esta ley establece que las fibras nerviosas que entran por las raíces dorsales de la médula espinal llevan información sensorial hacia el sistema nervioso central, mientras que las fibras que salen por las raíces ventrales conducen señales motoras hacia los músculos. Este hallazgo permitió entender la diferenciación funcional en los nervios y sentó las bases para estudios posteriores sobre la organización del sistema nervioso. En 1780, Luigi Galvani descubrió que al tocar los nervios de una rana con un metal, los músculos se contraían. Esto lo llevó a pensar que los organismos generaban electricidad animal. Sin embargo, Alessandro Volta no estaba convencido. Él replicó los experimentos y concluyó que la electricidad no provenía del organismo en sí, sino más bien de la interacción entre los metales utilizados en el experimento. Volta demostró que los metales generaban una diferencia de potencial eléctrico al estar en contacto con un medio húmedo, lo que llevaba a la contracción muscular. Para probar sus hipótesis, desarrolló la pila voltaica en 1800, el primer dispositivo capaz de generar corriente eléctrica de forma continua sin depender de organismos vivos. Su descubrimiento no solamente refutó la idea de la electricidad animal, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la electricidad como la conocemos hoy en día. Este debate llevó a avances en la electrofisiología y eventualmente al desarrollo de la pila voltaica, la precursora de las baterías modernas. ¿Tú crees que Galvani tenía razón con respecto a que el cuerpo generaba electricidad?
Después llega Hermann von Helmholtz, quien midió por primera vez la velocidad de la conducción nerviosa en 1850, y él descubrió que la transmisión de impulsos nerviosos era mucho más lenta que la electricidad en un cable, aproximadamente de 30 a 35 metros por segundo. Obviamente, nada comparado con la velocidad de la luz. Este hallazgo revolucionó lo que es la psicología experimental en su momento, permitiendo medir el tiempo de reacción en procesos cognitivos y motores. En 1863, Iván Sechenov realizó un experimento clave. Aplicó sal en diferentes partes del cerebro de una rana y descubrió que esto podía inhibir los reflejos. Encontró que la estimulación de ciertas regiones del cerebro ralentizaba o suprimía respuestas reflejas, lo que implica que el sistema nervioso no solo era capaz de generar actividad, sino que también de regularla y modularla mediante mecanismos inhibitorios. Su conclusión, por supuesto, revolucionaria. El cerebro no solo produce respuestas motoras, sino que también puede controlarlas activamente, permitiendo la adaptación del comportamiento a diferentes contextos. Este hallazgo fue elemental para entender cómo el control neural no es meramente excitatorio, sino que la inhibición juega un papel fundamental en la regulación de la conducta y los procesos psicológicos. Este principio fue importante para el desarrollo de la neurociencia y la psicología rusa. Sechenov planteó que todas las acciones tenían una causa previa y que no existía tal cosa como la espontaneidad absoluta en el comportamiento. Y ahora volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Necesitamos un cerebro para reaccionar ante el entorno? La respuesta es que no siempre. La médula espinal por sí sola es capaz de generar respuestas sin la intervención directa del cerebro como en los reflejos espinales.